Hay casos que empiezan con una llamada, otros empiezan con una desaparición y este empieza con una anomalía. Una mujer viaja durante días desde Ensenada hasta Ciudad de México. Llega al departamento donde viven su hijo, su nuera y su nieta, y menos de 30 minutos después su nuera está muerta. La víctima era Carolina Flores, tenía 27 años, era de Ensenada, Baja California, y también había sido reina de belleza, modelo y creadora de contenido. Pero antes de cualquier título, Carolina era una persona, era hija, era esposa y era madre de un bebé de apenas 8 meses. La principal señalada fue Erika María Herrera, su suegra, la madre de Alejandro, esposo de Carolina. Y desde que este caso salió a la luz, Internet hizo lo que Internet suele hacer cuando encuentra una historia demasiado fuerte. La cerró antes de entenderla. La suegra la mató, el hijo seguro estaba metido, todos sabían y caso cerrado. Pero aquí no basta con preguntar quién disparó. Hay que hacer algo que se llama lectura de escena. Y lectura de escena significa mirar todo lo que rodea al hecho. Quién llegó, cómo llegó, cuándo llegó, qué llevaba, etc. Por eso, este vídeo va a partir de dos hipótesis de trabajo. Y digo hipótesis de trabajo porque no son sentencias, simplemente son caminos de análisis. La primera, que Erika actuara por su cuenta, que viajara desde Ensenada, llegara a Polanco, pidiera hablar con Carolina y cometiera el crimen sin que Alejandro supiera previamente lo que iba a pasar. Y la segunda es más incómoda, que Alejandro no fuera simplemente alguien que reaccionó mal después, sino alguien que pudo haber sabido algo antes, facilitado algo durante o protegido algo después. Puede ir desde una conducta posterior gravísima hasta algo mucho más oscuro si se demuestra que Alejandro sabía antes. Y esa diferencia es enorme, porque no es lo mismo planear que callar, no es lo mismo participar que omitir, y no es lo mismo ser cómplice de un feminicidio que actuar mal después de un feminicidio. Aquí vamos a separar lo que sabemos, lo que se puede deducir razonablemente y lo que por ahora solo puede plantearse como posibilidad, porque si Erika actuó sola, Alejandro sigue teniendo que explicar una conducta posterior dificilísima de entender. Pero si Alejandro sabía antes, entonces ya no hablamos solo de silencio, hablamos de otra cosa, de posible coordinación y de posible participación previa. Así que no voy a elegir por vosotros desde el minuto 1, voy a poner las dos hipótesis encima de la mesa y vamos a ver cuál resiste mejor cuando le ponemos encima los datos, el trayecto, la cámara, la fuga y esas teóricas casi 24 horas de silencio que incluso los noticieros dan por buenas cuando es totalmente falso o como mínimo muy impreciso. No es lo mismo una llamada de emergencia que una denuncia formal ante fiscalía. El crimen ocurre por la mañana. Esa misma noche, bastante más tarde, se hace un llamado de emergencia y acuden paramédicos al departamento. Lo que llega al día siguiente es la denuncia formal. ¿Tardó Alejandro? Correcto. ¿Tardó 24 horas? Obviamente no. El crimen ocurre casi a mediodía y solo sabemos que se avisa esa misma noche. Este caso para mí tiene una pregunta central. ¿Carolina fue asesinada por una suegra que actuó sola? ¿O estamos viendo una escena más compleja, donde el crimen y lo que ocurrió después no pueden separarse tan fácilmente? Carolina tenía nombre, tenía historia, tenía vínculo, tenía una vida antes de esto y hay una bebé que algún día tendrá que crecer con una duda imposible. ¿Cómo entender una historia que nunca pidió? Dicho esto, vamos al caso y vamos a empezar antes de Polanco, porque Polanco es el lugar donde todo explota, lo que viene siendo la escena primaria, pero esta historia venía cargada desde mucho antes. Para entender lo que ocurre en Polanco, primero hay que situar el tablero, y en este caso el tablero tiene 3 nombres: Carolina Flores, Alejandro Sánchez y Erika María Herrera. Carolina y Alejandro eran pareja. Él es el padre de su bebé, de la persona con la que Carolina había formado una familia, y esa familia tenía en el centro a un bebé de apenas 8 meses. Un bebé que evidentemente no tiene culpa de nada, pero que sí es importante para entender el contexto, porque según lo que ha contado la familia de Carolina, los problemas con Erika, la madre de Alejandro, se habrían agravado especialmente desde el embarazo. Y esto importa, porque muchas veces la llegada de un bebé une a una familia, pero otras veces también revela cosas que ya estaban mal: celos, control, dependencia, tensiones que antes podían estar escondidas, o una dificultad para aceptar que Carolina ya no era solo la pareja de su hijo,
sino la madre de su nieta, la mujer con la que Alejandro había formado su propia familia y probablemente la persona que marcaba nuevas reglas dentro de esa casa. Personas que no aceptan que su hijo ya no ocupa el mismo lugar de antes. Y aquí hay una lectura técnica que puede ayudarnos a entender la tensión previa, no para diagnosticar a Erika desde fuera, sino para poner nombre a una dinámica posible. En psicología familiar, por ejemplo, se habla de límites difusos, fusión familiar o conflicto de lealtades. Dicho sencillo, una madre que no acepta del todo que su hijo ya formó su propia familia, una madre que sigue sintiendo que ocupa un lugar central y una pareja que, con la llegada de un bebé, empieza a marcar nuevas reglas. Quién entra, quién decide, quién cuida, quién opina, quién tiene acceso al bebé y quién sigue siendo prioridad. A veces se usa incluso el término complejo de Jocasta, un término que se usa más para hablar de posesividad emocional, dependencia, celos hacia la pareja del hijo y dificultad para aceptar que ese hijo ya formó su propia familia. Pero yo no lo usaría como diagnóstico, lo usaría como referencia para entender una posible dinámica. Una madre que no logra soltar el lugar que cree tener en la vida de su hijo. Y cuando eso se mezcla con pareja, bebé, distancias, mudanzas, dinero y conflicto previo, el terreno emocional se vuelve muchísimo más peligroso. Y ahí aparece Alejandro, porque Alejandro no era solo el esposo de Carolina, también era el hijo de Erika. Y esa doble posición es una de las claves del caso. Esto puede leerse como un conflicto de lealtades. Dicho sencillo, Alejandro estaba entre dos vínculos muy fuertes. Y cuando esos dos mundos entran en choque, la pregunta ya no es solo a quién quieres. La pregunta es a quién proteges, a quién escuchas, a quién priorizas y, llegado el momento límite, de qué lado actúas. Por eso Alejandro no puede analizarse como un personaje secundario. Su posición dentro del caso es una posición bisagra. Antes del crimen aparece como esposo, padre e hijo. Durante el crimen estaba en la casa y después del crimen su conducta queda completamente bajo la lupa. No voy a presentarlo como culpable antes de probar nada porque por el momento no lo es, pero tampoco voy a hacer como si su papel fuera secundario porque no lo es. Ahora bien, para entender esa tensión hay que mirar a la otra figura central, Erika. Erika no era una desconocida, no era alguien que entró desde fuera sin contexto con la familia. De hecho, antes de mudarse a Ciudad de México, Carolina y Alejandro habrían vivido con Erika. No tengo claro cuánto tiempo duró esa convivencia y por eso no voy a inventar meses ni fechas que no tenemos, pero el dato importa porque nos dice que Erika no era una suegra lejana, no era alguien que veía a Carolina 2 veces al año. Erika estaba dentro de la dinámica familiar, conocía a Carolina y conocía la relación con su hijo. Así que antes de hablar de trayectos, antes de hablar del coche, antes de hablar del arma y antes de entrar al departamento de Polanco, hay que detenerse en Erika, porque la suegra es una etiqueta demasiado corta para esta mujer. Erika María Herrera tiene 63 años y no hablamos de una figura completamente invisible en Baja California. Según documentos del Tribunal Electoral, en 2016, Erika María Guadalupe Herrera Corian aparece como candidata a regidora por el municipio de Ensenada, dentro de una candidatura vinculada al PRD, Partido de la Revolución Democrática. Podría opinar sobre él, pero la política solo trae problemas. Cuando empecé a buscar sobre el pasado de Erika, los medios me dejaban bastante frío. No porque no dijeran nada, sino porque decía cosas muy generales. La suegra, la excandidata, el pasado político, posible actividad empresarial, pero casi todo aparecía contado por encima. Y ya sabéis que cuando un dato se repite mucho, pero nadie te enseña exactamente de dónde sale, a mí se me activa una alarma para ir al rastro original y ver qué hay de verdad. Así que fui a buscar y efectivamente había cosas, pero no exactamente como se cuentan muchas veces. Había información real, sí, pero también había información reducida, incompleta y mezclada con inferencias, así que vamos a separarlas bien. La primera traza es de 2016. El nombre de Erika María Guadalupe Herrera Corian aparece en una sentencia del Tribunal Electoral y no aparece de cualquier manera. Aparece como candidata a regidora por el municipio de Ensenada, como ya decíamos, en Baja California, por cierto. El PRD o Partido de la Revolución Democrática era un partido mexicano históricamente ubicado en la izquierda o centroizquierda. En 2016 todavía era un partido nacional relevante en México. Años después perdió su registro nacional, pero para lo que nos importa aquí, en 2016, era el partido bajo cuyo entorno electoral aparecen esos expedientes. Por cierto, a
Hablo en pasado porque en las elecciones federales de 2024 no alcanzó el 3% de la votación válida emitida, que es el mínimo legal para conservar el registro nacional en México. El INE declaró oficialmente la pérdida de registro el 19 de septiembre de 2024. Esto no significa que fuera una gran figura política. No estamos hablando de una presidenta municipal, no estamos hablando de alguien con poder nacional. Una regidura es un cargo municipal, forma parte del ayuntamiento, del cabildo, participa en comisiones, reglamentos, presupuestos y decisiones locales. Pero el dato importa por otra razón. Erika ya aparece en registros electorales, en procedimientos formales, en documentación pública, y eso nos dice que no estamos mirando a una persona completamente ajena a instituciones, trámites o estructuras administrativas. Segunda traza, y esta es interesante. En ese mismo contexto electoral de 2016 también aparece el nombre de Alejandro Sánchez Herrera. Alejandro aparece como actor en otro juicio ciudadano electoral relacionado con el Consejo General y el Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral de Baja California. Ese expediente trataba sobre registros de candidatura del PRD y el derecho a ser votado. ¿Esto prueba algo sobre el crimen? No, absolutamente no. Pero sí añade contexto, porque no solo Erika aparece como un rastro político electoral, también Alejandro aparece en ese mismo ecosistema político de Baja California. Madre e hijo, cada uno en su expediente, aparecen vinculados a conflictos electorales en 2016. Y esto no lo uso para decir, entonces son culpables. No tiene nada que ver. Esto se llama contexto, o mejor dicho, perfil contextual. La relación madre-hijo no aparece aislada en una casa. También parece moverse dentro de un entorno social, político y administrativo en Ensenada. Y eso ayuda a perfilar. Tercera traza. 2019. En registros municipales de Ensenada aparece una solicitud de cancelación de un permiso de alcoholes a nombre de Erika María Guadalupe Herrera Corian. El nombre comercial era el Club, El Giro Restaurante Bar o Bar-Restaurante. La ubicación, Avenida Pedro Loyola, en Ensenada. Y aquí obviamente no puedo decir sin más. Erika era dueña absoluta de un bar. Para firmar propiedad haría falta más documentos. Pero sí puedo decir que había un permiso de alcoholes a su nombre para un bar-restaurante. Y un permiso de alcoholes no es cualquier trámite. Implica municipio, regulación, autorizaciones, etc. Cuarta traza. Asuntos civiles. El boletín del Poder Judicial de Baja California aparece su nombre junto a Juan Sánchez Frías y una sociedad llamada Del Valle y Casa Blanca o Del Valle y Casa Blanca Unidos S.A. Y aquí voy a hacer una cosa deliberadamente. A la parte demandante la voy a llamar Antonio. No es un nombre real. El nombre real aparece en boletines públicos, sí, pero yo no sé quién es esta persona. No sé si está viva, no sé su contexto y sobre todo no aporta nada al caso identificarla aquí. Lo importante no es ella. Lo importante es el rastro documental. Lo que vemos es que un pleito civil antiguo, Antonia, aparece demandando a Juan Sánchez Frías y a una sociedad llamada Del Valle y Casa Blanca Unidos S.A. y en algunos momentos también aparece Erika María Guadalupe. No he podido ver el expediente completo, así que no puedo afirmar cuál fue la causa exacta de la demanda. Lo que sí aparece en boletines posteriores son términos como liquidación de rentas y falsedad de documentos. Liquidación de rentas es un asunto civil. Normalmente significa calcular o reclamar cantidades relacionadas con unas rentas, cuánto se debía, cuánto se acumuló o qué cantidad debía fijarse dentro del procedimiento. Y falsedad de documentos en este contexto no significa que podamos afirmar que hubo un delito penal probado. Significa que dentro del juicio alguien habría cuestionado la autenticidad, validez o contenidos de ciertos documentos. Para decir que hubo una falsificación probada haría falta ver la sentencia o expediente completo, y yo no lo he visto, a pesar de buscarlo. Sabemos que en esos registros aparecen Juan Sánchez Frías, nombre interesante. Por cierto, otra vez, por si acaso, esto no es una prueba penal, es perfil documental. Simplemente aparece el nombre, como ya os he dicho, de Juan Sánchez Frías. Y ese nombre no aparece solo en el boletín judicial junto a Eric y la sociedad, también aparecen en notas antiguas relacionadas con una detención por armas en Ensenada. Según esas notas, un hombre llamado Juan Sánchez Frías fue detenido en las inmediaciones del rancho Los Gallos, en el camino Tecate-Ensenada. ¿Y por qué lo detuvieron?
porque le aseguraron varias armas. 3 armas largas, un arma corta, una ballesta, muchos cargadores y cientos de cartuchos. E incluso se mencionaron credenciales policíacas apócrifas. Vamos, identificaciones falsas que aparentan ser de policía. El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y si se confirma que el Juan Sánchez Frías, detenido por armas, es la misma persona que aparece en Asuntos Civiles junto a Erika y además se confirma su vínculo familiar con Alejandro, el dato podría ser relevante y no como prueba del feminicidio, pero sí como una línea de contexto. Y aquí también hay que ser muy precisos. Esto no prueba que Erika fuera dueña de esa sociedad, pero sí nos da una traza documental. Y además no aparece solo una vez, hay menciones antiguas y también movimientos posteriores. Repito una vez más, eso no es una prueba penal de nada, es perfil documental. Quinta rareza, 2023-2024. Su nombre aparece también relacionado con un amparo, concretamente un amparo promovido por Erika. Y un amparo, para explicarlo rápido, no es simplemente una queja, es una herramienta legal que una persona utiliza cuando considera que una autoridad vulneró sus derechos. Lo confirmado en boletines del Poder Judicial de Baja California es el amparo 1022/2023, promovido por Erika ante el Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Ensenada, con registro local 77/2023-C. Y diréis, ¿para qué tanto rollo? Bueno, pues por si lo queréis comprobar. No vaya a ser que después esto me lo esté inventando yo. Vale. Aparece el Juzgado Primero Civil de Ensenada dentro de la sección Cuadernos de Amparo. Hay menciones desde septiembre de 2023 y movimientos en noviembre, diciembre de 2023 y febrero, mayo, junio y julio de 2024. Compruébalo tú mismo. Otra vez, juzgados, documentos, procedimientos, trámites, movimientos legales. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues guardarlo para cuando tengamos más información y ver si es relevante. ¿Qué saco en claro de aquí? Pues que posiblemente estemos ante un entorno familiar donde lo político, lo económico y lo legal no eran mundos desconocidos. Eso en este caso importa, porque a veces el pasado no te da la respuesta, pero sí te dice qué tipo de persona estás mirando. Y en este caso la información es clave, porque aparece otro elemento delicado, la indemnización de Carolina. Porque cuando hablamos de posible móvil económico, no basta con decir había dinero, hay que explicar de dónde venía ese dinero. Y aquí quiero aclarar algo porque también he visto decir o fue por dinero o fue por algo pasional. Y no, eso es una falsa dicotomía. No tiene por qué ser una cosa u otra. En criminología muchas veces los móviles no son puros. Pueden ser móviles mixtos. Pueden haber una capa económica y una capa emocional. Dinero, control, celos, dependencia, pérdida de influencia, resentimiento, miedo a perder un lugar dentro de la familia. Todo eso puede convivir. Un posible móvil económico no elimina una dinámica de control y una dinámica de celos o posesividad. No elimina que el dinero también pudiera estar sobre la mesa. De hecho, en muchos casos, lo peligroso no es una sola causa, es la acumulación de causas. Así que reducirlo a fue dinero o fue pasión es demasiado simple. Y además, personalmente no me gusta nada lo de pasional, porque esa palabra muchas veces maquilla lo que realmente puede haber detrás. Control, posesividad, ira, dominación o incapacidad de aceptar límites. Así que no tenemos que elegir entre móvil económico o móvil emocional. Pueden existir los dos. Y la investigación tendría que mirar precisamente eso, qué capas había debajo del crimen. Pero vamos a la indemnización, que es a partir de otra tragedia en la vida de Carolina, la muerte de su padre, Jorge Flores. Jorge Flores murió en enero de 2022 en Chula Vista, California, después de un forcejeo con personal de seguridad del Seven Mile Casino. Según medios locales de San Diego, Jorge tenía 46 años. Había sido expulsado del casino. Días después volvió. Fue reconocido por guardias de seguridad, le pidieron que saliera y después, durante un intento de detenerlo, hubo un forcejeo, cayeron al suelo, Jorge perdió el conocimiento, dejó de respirar, fue trasladado a un hospital y murió. Eso es lo oficial publicado por medios locales. Luego está la versión familiar, que es más dura. Familiares de Carolina han dicho que Jorge fue asfixiado por guardias de seguridad. Lo que está claro es que si hubo una indemnización, normalmente es porque existía una reclamación con suficiente peso o suficiente riesgo legal como para que alguien pagara. Pero bueno, ese es otro tema y volvamos a lo principal. Ahora bien, se ha hablado de más de $2 millones, pero la cifra exacta no está confirmada públicamente con un documento que yo haya podido ver. Así que yo no lo sé, ¿para qué te voy a mentir? Pero sí es verdad
verdad que esa cifra viene de declaraciones familiares y medios que recogen esas declaraciones. No es un expediente judicial que tengamos delante. El dato importante aquí es que Carolina había recibido una cantidad importante de dinero antes de morir. Y aquí quiero detenerme un momento en algo que dijo la madre de Carolina. Reina fue muy clara. Ese dinero debe quedar íntegro para el bebé. Y a nivel humano yo estoy completamente de acuerdo. Pero, por desgracia, siempre hay un pero. Una cosa es lo que uno siente que sería justo y otra cosa es cómo funciona la ley. Y aquí conviene explicarlo porque cuando una persona muere el dinero no se reparte según lo que nos parezca moralmente correcto. Se reparte según testamento, si lo hay, o según sucesión legítima, si no lo hay. Y si Carolina no dejó testamento o si ese dinero no estaba protegido de alguna forma específica, entonces hay que mirar quiénes serían sus herederos legales. En términos generales, en la sucesión, he dicho, ¿vale? En la sucesión legítima tienen derecho a heredar los descendientes y el cónyuge, es decir, el hijo de Carolina y también Alejandro como esposo podría entrar en la ecuación. Y mira, puede que ahora rompa un poco el orden del vídeo. No me lo esperaba hacer aquí, pero yo creo que lo tengo que soltar ahora por si alguien se va del vídeo o lo que sea. Pero creo que este punto hay que tratarlo, porque mucha gente está diciendo si Alejandro le diera tiempo a Erika, entonces ya está, es culpable. Y cuidado, si Erika hubiera sido una desconocida para Alejandro, la lectura legal sería mucho más directa. Si una persona ayuda a otra después de un crimen para que gane tiempo, se esconda o eluda a la autoridad, podríamos hablar de encubrimiento por favorecimiento. Y esto no me lo estoy inventando yo. Está en el Código Penal para el Distrito Federal, que es el Código Penal aplicable en Ciudad de México, concretamente en el artículo 320. Ese artículo castiga a quien después de cometido un delito y sin haber participado en él, ayuda al responsable a eludir investigaciones, a sustraerse de la autoridad, a ocultarse o incluso ocultar, a alterar, destruir o hacer desaparecer indicios, instrumentos o pruebas del delito. Es decir, si ayudas después puedes tener un problema penal. Pero aquí viene el matiz. También lo podéis buscar en el artículo 321 del mismo código. Establece una excepción. Dice que no comete este delito quien oculte al responsable o impida que se averigüe siempre que tenga ciertos vínculos cercanos con esa persona. Y entre esos vínculos están efectivamente los ascendentes y descendientes consanguíneos en línea recta, traducido al español, madres, padres e hijos. Entonces, en este caso, si lo único que pudiera demostrarse contra Alejandro fuera que después del crimen le dio tiempo a su madre para escapar, sin probar que sabía antes, sin probar que participó durante, sin probar que alteró pruebas, ocultó el arma o hizo algo más, culparlo penalmente por esa figura concreta sería muy complicado. Y aquí es donde el caso tiene un giro que a mí me parece muy interesante, porque en muchos códigos penales existe una figura que se llama excusa absolutoria por parentesco. Dicho en cristiano, la ley puede tratar de forma distinta a quien protege a un desconocido y a quien protege a su madre, padre o hijo, incluso a alguien de su familia directa. Alejandro pudo haberle dado tiempo a su madre, y aún así, legalmente podría estar más protegido de lo que mucha gente cree. Pero claro, sabéis que aquí siempre hay un pero, y este pero es precisamente el que cambia la lectura, porque no me quise quedar en la frase y fui a mirar los códigos. Primero el de Baja California, porque Erika venía de Ensenada, y después el de Ciudad de México, porque el crimen ocurre en Polanco. Es decir, no basta con mirar qué conducta se analiza, también hay que mirar dónde ocurre. En Baja California encontramos lo esperable, encubrimiento por favorecimiento, artículo 334. Y después aparece la exclusión de pena por parentesco, que es el artículo 335. Es decir, si alguien pensaba con la lógica de es su madre, la ley lo protege, esa línea no salía de la nada, tenía una base, con matices por supuesto, pero la base estaba ahí. Ahora bien, cuando miras Ciudad de México, aparece el giro, porque en Ciudad de México también reconoce la excepción por vínculos cercanos, pero añade una frase clave. Esa excusa no aplica cuando la persona ocultada sea responsable de feminicidio, transfeminicidio u homicidio. Y además, con el artículo 321 bis, la pena se agrava cuando lo encubierto es feminicidio. Dicho de otra manera, si alguien pensaba que como era su madre no pasaba nada, puede que estuviera mirando el problema con el código equivocado o antiguo, porque Erika venía de Baja California, pero Carolina fue asesinada en Polanco. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues como el crimen ocurre en Ciudad de México, si se demuestra que Alejandro dio tiempo a Erika para escapar,
posiblemente sea culpable de algo. Significa que legalmente hay matices, y este es el problema de analizar True Crime soltando lo primero que se nos viene a la cabeza, que entre una sospecha y una responsabilidad penal hay un paso más: comprobar, probar y separar antes, durante y después. Pero claro, eso lleva trabajo. Así que sí, podemos criticar su conducta, podemos decir que necesita explicación, pero si queremos hacer análisis serio, no basta con gritar culpable, hay que demostrar de qué. Pero bueno, hasta aquí dejamos el perfil de Erika, y con ese perfil sobre la mesa, ahora sí podemos mirar el trayecto, porque el trayecto, en este caso, no es un detalle geográfico, no es una línea en Google Maps, no es simplemente decir Erika venía de Ensenada. No, el trayecto es importante porque nos permite mirar algo que en investigación importa demasiado: la conducta previa, lo que ocurre antes del hecho, lo que una persona hace antes de llegar a la escena. Porque un crimen puede ejecutarse en segundos, pero acercarse, moverse, prepararse y colocarse en la escena pueden llevar horas o días, y aquí hablamos de días. Erika salió desde Ensenada, Baja California, hasta Ciudad de México. Para que os hagáis una idea, desde España puedo compararlo con dos ciudades en las que he vivido personalmente: Madrid y Varsovia. El trayecto de Ensenada a Ciudad de México son alrededor de 2.800 kilómetros por carretera. Eso es más o menos como salir de Madrid, conducir hasta Varsovia, en Polonia. Y ojo, ese trayecto, el Madrid-Varsovia, lo hago en avión, como cualquier persona lógica. Pero los kilómetros por carretera nos sirven para entender la escala, porque a veces, visto desde fuera, México parece más pequeño de lo que realmente es. Y no, ese trayecto, puesto en Europa, cruza países enteros. No hablo de línea recta, hablo de carretera, de kilómetros reales, de parar, de dormir o como mínimo descansar. No es una visita improvisada, no es me acerco un momento, es un viaje enorme. Y cuando alguien recorre una distancia así para llegar a una casa donde menos de media hora después ocurre un crimen, el trayecto deja de ser un dato del mapa, empieza a ser una pieza del caso. Así que busquemos la supuesta premeditación. El crimen ocurre el miércoles 15 de abril, y en la conversación captada antes del ataque, cuando Carolina pregunta por el viaje, Erika dice que venía en coche. Carolina se sorprende. Ojo al dato, porque el que se sorprenda es importante, pero ahora lo veremos. Y no es raro que se sorprenda, pero también podemos inferir que Carolina no sabía previamente el viaje, y por lo menos que no sabía que venía en coche. Y cuando Carolina pregunta cuánto hicieron, la respuesta de Erika es: salimos desde el sábado. Para situarnos, la ruta terrestre más común desde Ensenada hacia Ciudad de México puede bajar por el corredor del noroeste y conectar con la 15D, atravesando estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Estado de México y finalmente la capital. Pero que hay un matiz interesante de la ruta. Si miramos una estimación en Maps desde Ensenada hasta Polanco, la ruta más rápida, la comentábamos como lógica, aparece con peajes, alrededor de 1 día y 8 horas de conducción. Y luego tenemos la alternativa sin peajes, aparece alrededor de 1 día y 11 horas. Es decir, para un trayecto tan enorme, evitar peajes no cambia radicalmente el viaje. Estamos hablando de unas 3 horas más sobre una ruta de más de 30 horas. Y esto importa por una razón muy simple. La ruta con peajes suele dejar más rastro, casetas, cámaras, posibles registros de paso, lecturas de placa, horarios más fáciles de reconstruir. Así que si alguien quisiese moverse dejando menos trazabilidad, no sería raro que evitara una ruta con peaje. Ojo, no estoy diciendo que Erika lo hiciera. Yo no tengo su GPS, pero importa porque el trayecto no es solo distancia. El trayecto también puede ser rastro. Y aquí podemos hacer un cálculo aproximado que a mí me parece por lo menos interesante, aunque no sirva para nada. Pero no nos permite afirmar nada, porque no sabemos a qué hora salió el sábado. No tenemos el GPS, no tenemos todas las paradas, no sabemos ruta exacta, pero sí podemos hacer una estimación razonable. Si Erika llega a Polanco el miércoles alrededor de las 10:55 de la mañana y ella misma dice que salieron desde el sábado, entonces tenemos una ventana total de entre unas 85 y casi 100 horas, dependiendo de si salieron el sábado por la mañana, por la tarde o por la noche. Ahora miremos la conducción. Ensenada a Ciudad de México son alrededor de 2.800 kilómetros por carretera, como hemos visto. Necesitas unas 35 horas conduciendo. Si la ruta fue más lenta, si hubo tráfico, cansancio, tramos complicados o más distancia real, podemos irnos fácilmente a unas 40-45 horas de carretera tirando por lo alto. Ahora, metamos sueño. Si contamos con unas 8 horas de sueño por noche durante ese trayecto, que para mí eso también es conservador porque no duermo yo 8 horas ni aunque me paguen. Entre sábado y miércoles tendríamos unas 32 horas destinadas
a dormir. Y aquí, analizando el trayecto probable, podemos hacer una estimación razonable. La conducción mínima teórica podría estar cerca de 27 a 31 horas. Con una salida el sábado por la mañana, unas 99 horas totales, menos 35 o 40 horas de conducción y menos 32 horas de sueño, nos quedan aproximadamente entre 27 y 32 horas que no sabemos para qué se usaron. Y si salió más tarde, por ejemplo el sábado por la noche, que es poco probable, todavía podríamos estar hablando de unas 8, 15 o 18 horas restantes, según la velocidad real y paradas. Y ese tiempo restante es importante porque no es conducción, no es sueño. Es tiempo residual del trayecto. Tiempo para parar, comer, repostar, llamar, etc. No estoy diciendo que esas horas prueben planificación, no lo prueban, pero también nos pueden ayudar a saber qué hizo durante ese trayecto. Porque el disparo puede ocurrir en minutos, pero llegar hasta esa puerta tomó días. Y dentro de esos días hubo algo que en investigación siempre importa. Tiempo. Tiempo no explicado completamente. Tiempo que pudo no significar nada o pudo significarlo todo. Pero bueno, ahora, antes de entrar en el arma, hay que mirar cómo cae esa llegada dentro de la casa. Repito, hay que buscar cosas que nos digan si es premeditado o no. Porque una cosa es viajar durante días para hacer una visita esperada y otra muy distinta es viajar durante días y que tu llegada parezca alterar el ambiente. El 15 de abril, por la mañana, Carolina le escribe a su madre, Reina. El mensaje es muy simple. Acaba de llegar la mamá de Alex. Nada más. Pero en un caso así, una frase simple puede abrir una puerta enorme. Carolina no escribe ya llegó a Eric, que te podría dar a entender que sí se sabía que iba a llegar Erika. No escribe llegó a mi suegra, todo bien. No escribe algo que suene especialmente tranquilo. Escribe acaba de llegar la mamá de Alex. A mí me puede parecer sorpresa. Y la reacción de Reina tampoco parece la reacción de alguien que recibe una noticia cómoda. La madre de Carolina responde con sorpresa y preocupación. Algo en la línea de ¿cómo? ¿Me estás bromeando? Por favor, dime que no es cierto. Ahora, cuidado. Esto no significa que Reina supiera que iba a ocurrir un crimen. No significa que tuviera una premonición. La propia explicación de Reina es mucho más humana. Carolina y Alejandro tenían previsto viajar a Ensenada unos días después. Y Reina, que vivía en Ensenada, pensó que la llegada de Erika podría alterar esos planes, que quizás se quedaba varios días, que quizá el viaje se retrasaba, que quizá se cancelaba, pero aún con esa explicación el dato sigue pesando, porque no estamos ante una reacción feliz esperada, porque genera sorpresa. Y por supuesto aquí entra también Alejandro, porque según la versión atribuida a él, ese mismo día salió por la mañana a pasear con la bebé y cuando regresó encontró a su madre en el inmueble. Ese detalle importa porque si esa versión es cierta, Alejandro tampoco está describiendo la llegada de Erika como una visita perfectamente planificada por todos. No dice mi madre vino porque la estábamos esperando. No dice habíamos quedado con ella. Dice que salió con la bebé, volvió y allí estaba Erika. Erika viaja durante días. Llega a Polanco. Carolina avisa a su madre de que acaba de llegar. Reina se preocupa. Alejandro dice que se la encuentra al volver del paseo y luego, en casa, le pide a su hijo el que la deje a solas con Carolina. Y esto para mí, señores, es un claro indicio de conducta preparatoria o indicio de aislamiento previo al hecho. No es una prueba directa de planificación, pero sí es un indicio contextual, una acción previa que puede tener explicación inocente, pero que vista junto al resultado cambia de peso. Repito, esto por sí solo no prueba planificación, pero sí funciona como indicio contextual. Ahora también podemos explorar la pregunta del arma. ¿El arma viajó con ella desde Ensenada? No lo sabemos, aunque todo apunta a que el arma está desde el inicio con Eric. Y viajar por carretera permite moverse con equipaje, con objetos personales y con menos controles que un aeropuerto. Eso convierte el coche en una posible pieza logística, no una prueba, una pieza. Ahora miremos los tiempos. Según la cronología publicada, Erika llega al apartamento de Polanco alrededor de las 10:55 de la mañana. El ataque ocurre aproximadamente a las 11:24 y sobre las 11:45 Erika sale del lugar con maletas. Es decir, varios días de carretera para llegar, menos de 30 minutos dentro antes del ataque y menos de 20 minutos después. Ese contraste es brutal. Mucho camino antes, muy poco tiempo dentro y después fuga inmediata. Y aquí es donde el trayecto deja de ser solo trayecto, porque si alguien viaja durante días, llega a la casa de la nuera con una relación deteriorada, una llegada que no parece normalizada, posiblemente armada, pide hablar con ella y menos de media hora después esa mujer está muerta, no estamos mirando solo una ruta, estamos mirando una antesala. Una antesala que empieza días antes del disparo y una antesala así
puede apuntar a premeditación. Ojo, porque no estoy diciendo que la premeditación esté probada. No puedo probarlo yo desde aquí. Pero esto es algo que hemos hablado muchas veces en el canal. No todos los casos se prueban con una confesión perfecta, con un mensaje explícito o con una prueba directa que diga esto fue planeado. A veces se construyen por prueba indiciaria o, dicho de otra forma más clara, por acumulación de indicios convergentes. ¿Qué significa eso? Que una sola pieza por sí sola puede tener explicación. Un viaje en coche puede solo ser un viaje. Unas maletas pueden ser solo equipaje, pero cuando varias piezas empiezan a mirar hacia el mismo sitio, el análisis cambia. Y aquí tenemos varias piezas mirando en una dirección muy incómoda. Cada cosa aislada puede discutirse, pero juntas obligan a hacerse una pregunta. ¿Estamos ante un arrebato de segundos o ante una decisión que empezó mucho antes del primer disparo? Porque si alguien quiere defender que todo fue un accidente, tendrá que explicar mucho más que el momento del arma. Tendrá que explicar el viaje, la llegada, el arma, las maletas, la rapidez del ataque, la petición de quedarse a solas y la salida posterior. Y cuando un hecho violento tiene una antesala tan larga, la investigación no puede mirar solo el instante final. Tiene que mirar el camino completo y por eso hago este vídeo. Y entiendo que se pueda hacer algo rollo. Pero si quieres investigar bien, si quieres tener las cosas claras, yo creo que es el único modo. Y después tenemos varias preguntas interesantes. ¿Quién sabía que Erika viajaba? ¿Con quién habló? ¿Dónde paró? ¿Alguien la ayudó? ¿Alguien la esperó? Cuando miras el mapa previo, el crimen deja de parecer un punto aislado, empieza a parecer una trayectoria. Y ahora sí, esa trayectoria termina con una conversación aparentemente normal, una conversación sobre el viaje, sobre el coche, sobre el cansancio. Y quizá por eso es tan inquietante. Porque no empieza con gritos, no empieza con amenazas. Empieza como empiezan muchas tragedias reales, con una normalidad demasiado frágil. Y aquí hay algo que para mí no me sale de la cabeza, la cámara. Porque una parte enorme de las redes apunta también a Alejandro. Y yo entiendo por qué. Su conducta posterior es rarísima, muy difícil de defender. Pero si vamos a plantear que todo estaba planeado entre Erika y Alejandro desde antes, entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hacemos con esta cámara? Ahora estaréis pensando, vale, este está tontito. Pensadlo un segundo. Si el crimen estaba planeado entre los dos, si Alejandro sabía que su madre iba a matar a Carolina, si formaba parte de un plan previo, ¿por qué cometerlo en una casa donde había una cámara que podía captar parte de la escena? Y no cualquier cámara, una cámara instalada en el propio departamento para el bebé, una cámara vinculada a la vida diaria de esa casa, una cámara que si estaba ahí para vigilar el bebé, lo lógico es pensar que al menos Alejandro podía conocer. Esto no absuelve a Alejandro, ni mucho menos, pero sí funciona como contraindicio. Un contraindicio es un dato que no destruye una hipótesis, pero la hace menos cómoda. Y aquí la cámara complica la idea de un plan conjunto simple. Ojo, porque si Alejandro sabía de esa cámara, planear un crimen allí parece torpe, muy torpe, casi absurdo, a menos que entremos en otra lectura, que la cámara no fuera un problema, sino parte de la coartada para Alejandro. Es decir, si la cámara captaba a Alejandro reaccionando con sorpresa, esa imagen podía servir para instalar una idea. Alejandro no sabía nada. El hijo también se sorprende, aunque no me acaba de convencer esa reacción. O por lo menos no es como pensamos a priori que reaccionaríamos en ese momento. Puede ser que esa reacción fuera real, pues claro que puede. Puede ser que Alejandro no supiera lo que su madre iba a hacer. Puede ser que la cámara, en vez de una coartada, sea precisamente uno de los elementos que hacen más difícil sostener una planificación conjunta desde antes. Por eso esta cámara es tan importante, pero no solo para analizar el vídeo en sí, sino para analizar por qué ese vídeo existe. Porque no solo muestra, también pregunta. Y la pregunta es muy incómoda. Si Alejandro estaba metido desde antes, ¿por qué dejar que una cámara dentro de tu propia casa pudiera registrar parte de lo que iba a pasar? Y ahí, otra vez, volvemos a la diferencia central de este caso. Planear no es lo mismo que callar. Participar no es lo mismo que omitir. Y una reacción sospechosa después no prueba automáticamente conocimiento previo antes. Y aquí hay una pregunta que seguramente algunos se está haciendo. ¿Crees que puede ser una coartada? No, en principio no me convence.
por diferentes factores, pero me interesa no como hecho, como posibilidad. Y ahora os dejo las preguntas que me gustaría que me respondan ustedes. ¿Por qué planear un crimen en un lugar donde una cámara podría captar parte de la escena? O simplemente, ¿por qué no voltearla? Con todo ese contexto encima de la mesa, entramos al departamento de Polanco. Miércoles 15 de abril. Es una conversación doméstica incómoda. Sí, rara, seguramente, pero todavía no parece una escena del crimen. Y quizá por eso resulta tan inquietante, porque muchas veces imaginamos que antes de un crimen brutal tiene que haber una explosión visible o una discusión. Aquí vemos normalidad. Erika pidió quedarse a solas con Carolina para hablar de los problemas que tenía. Y aquí para mí aparece otro concepto muy importante: aislamiento situacional. Dicho fácil, no es solo que Erika llegue, es que según esa versión busca un momento a solas con Carolina, la separa del resto de la escena y poco después Carolina está muerta. Esto no prueba planificación por sí sola, pero sí funciona como indicio contextual. Ahí la secuencia deja de ser neutra y entonces llega el momento clave. Carolina se mueve hacia otra zona del departamento, Erika la sigue y después se escuchan las detonaciones. No voy a recrear nada aquí porque no hace falta. Lo importante es entender qué nos dice la secuencia, y lo que nos dice es muy fuerte, porque si alguien quiere sostener la idea de un accidente, así como lo hace Erika a día de hoy, tiene que explicar demasiadas cosas al mismo tiempo, porque un accidente real suele tener una reacción: pánico, auxilio, llamadas, gritos, ayuda, vamos, una persona intentando salvar a otra. Pero aquí, según el vídeo, lo que viene después no encaja con una reacción normal ante un accidente. Erika no se queda a pedir ayuda. Erika sale, se va y sale con las maletas, aparte de repetir varias veces: porque eres mío, y ella te robó. Accidente, accidente. Ese detalle cambia todo. Y es ahí donde Alejandro entra de lleno en la parte más incómoda del caso. Porque hasta ese punto podemos discutir si sabía antes o no. Podemos debatir si la cámara es un contraindicio de una planificación conjunta simple. Podemos plantear si su sorpresa fue real o si pudo funcionar como coartada. Pero después del ataque ya no hablamos de una posibilidad abstracta. Hablamos de conducta, de decisiones, de tiempo, de silencio y de una pregunta que pesa muchísimo. ¿Qué hizo Alejandro cuando Carolina ya estaba muerta y su madre todavía podía escapar? Después del ataque empieza otra historia, una historia que ya no depende solo de lo que pudo haber pensado Eric, depende también de lo que hizo Alejandro o de lo que no hizo. Y aquí aparece la ventana de fuga. La ventana de fuga es ese espacio de tiempo en el que una persona señalada por un crimen todavía puede moverse antes de que la autoridad la esté buscando formalmente. Y en este caso, esa ventana parece enorme, porque la denuncia no llega inmediatamente, llega esa misma noche. Y aquí voy a volver a aclarar una de las cosas más importantes, porque se está repitiendo mucho la frase de las 24 horas. Y dicha así puede ser imprecisa. No podemos decir, al menos con lo que se ha publicado, que durante 24 horas nadie avisó absolutamente a ninguna autoridad. Lo repito, el crimen ocurre por la mañana y según varios reportes, esa misma noche, bastante más tarde sí, se hace un llamado de emergencia y acuden paramédicos al departamento. Eso cambia la frase, porque no es lo mismo decir no se avisó a nadie durante 24 horas que decir la denuncia formal ante fiscalía llegó al día siguiente. O decir que esto también es cierto, esto sí es cierto, Reina, la madre de Carolina, se entera aproximadamente 25 horas después de lo ocurrido. Y esto último por sí solo ya es una barbaridad, porque una cosa es que se haya hecho una llamada de emergencia esa noche, y otra muy distinta es que la madre de Carolina, la familia directa de la víctima, reciba la noticia prácticamente al día siguiente. Y ahora sí, con esa ventana de fuga abierta, tenemos que seguir el movimiento de Erika, porque después de salir del departamento, la historia no se queda en Polanco, empieza la fuga, porque antes hablamos del viaje de ida, Ensenada, carretera, días de camino, Polanco, pero después del crimen aparece otro recorrido, el de salida. Y ese recorrido, para mí, es igual de importante, porque si el trayecto de ida puede hablar de preparación, el trayecto de fuga habla de evasión. El 16 de abril, un día después del crimen, Erika ingresa a Venezuela por el aeropuerto internacional Simón Bolívar y una vez en Venezuela, no se queda quieta. Primero se hospeda en el hotel Eurobuilding, permanece allí entre el 16 y 18 de abril. Después se mueve, se traslada a otro hotel, en la zona de la Candelaria, en Caracas, y luego vuelve a moverse. Termina en un departamento rentado por Airbnb, es decir, no hablamos de una persona que llega a Venezuela y se queda esperando. Hablamos de una secuencia de movimiento. Hotel, otro hotel, apartamento, cambio de ubicación.
Y eso, para una investigación, importa, porque moverse varias veces puede tener muchas explicaciones. Puede ser miedo, puede ser estrategia, puede ser intento de pasar desapercibido, puede ser simple logística, pero desde luego no parece la conducta de alguien que está intentando aclarar inmediatamente un accidente. Ahora viene otro detalle importante. Antes de que existiera una alerta internacional formal activa para detenerla, las autoridades mexicanas ya habrían avisado a sus contrapartes en Venezuela de que posiblemente Erika había ingresado al país, pero todavía no había ficha de Interpol, y eso crea un problema jurídico práctico. Si no existe una orden internacional formal, las autoridades venezolanas no pueden simplemente detenerla por el feminicidio cometido en México como si ya estuviera todo activado. Entonces ocurre algo interesante. La localizan, la interceptan y cuando ella se resiste o discute con los agentes, la detienen por desacato o resistencia a la autoridad. Ese detalle es muy importante porque explica cómo pudieron retenerla temporalmente mientras llegaba la notificación formal. No fue simplemente llegó a Interpol y la capturaron al segundo. La historia parece más fina. Primero hubo una alerta previa, después una ubicación, luego una retención por desacato y finalmente la formalización del proceso con Interpol y las autoridades mexicanas. Erika fue localizada en Venezuela después de su fuga. Habría sido retenida inicialmente por resistencia o desacato y después quedó bajo custodia mientras se gestionaba el procedimiento para enviarla de vuelta a México. Esto no es un detalle menor, porque demuestra que la fuga no terminó porque Erika decidiera entregarse. Terminó porque las autoridades lograron ubicarla y aún así, cuando la ubican, ella no parece adoptar una postura de colaboración inmediata. Erika intentó presentar lo ocurrido como un accidente. Dijo que había pasado con un juguetito, un arma que según ella le habría dejado su esposo fallecido, y cuando le preguntaron dónde estaba el arma, dijo que no recordaba. A partir de aquí, la versión del accidente queda muy tocada. Así que yo os dejaría con una pregunta que puedes responder en comentarios. ¿Alejandro fue un esposo en shock o un hijo ganando tiempo? Para acabar con este vídeo, tengo una batalla dentro de la cabeza que quiero compartir, porque una parte de mí puede llegar a entender, que no justificar, que Alejandro, aunque no supiera nada antes, después pudiera darle tiempo a su madre. Yo lo entiendo, y sé que habrá gente que me critique por decir esto, lo entiendo también, pero también tengo que ser honesto con lo que pienso. Erika era su madre, y cuando hablamos de una madre y un hijo, entramos en un vínculo muy complejo, muy racional, muy difícil de analizar desde fuera con una frase limpia. Puedo entender que alguien se bloquee, puedo entender que alguien entre en shock, puedo entender que alguien, en medio del horror, no actúe como debería. Puedo incluso entender que una persona, por miedo, por dependencia o por instinto familiar, tarde en asumir que su propia madre acaba de hacer algo monstruoso. Pero hay otra parte que no me encaja y es enorme. ¿Cómo puedes estar presente durante horas con el cuerpo de la mujer que amas? ¿Cómo puedes estar ahí con la madre de tu hija muerta y no activar todo de inmediato? Ahí es donde mi cabeza se parte en dos. Y por eso este caso me parece tan difícil. Porque no quiero analizarlo desde el grito fácil, quiero analizarlo desde los matices. Y los matices aquí son muy incómodos. En mis vídeos intento ser sincero con lo que veo, con lo que me encaja, con lo que no me encaja y con esas zonas donde una explicación humana puede existir, pero aún así no alcanza para borrar las preguntas. Y si queréis que en una segunda parte analicemos algunas de las piezas que se han quedado fuera, que son bastantes, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Porque hoy me quedo con esa pregunta. ¿Erika pudo hacer todo esto únicamente porque actuó rápido o porque alguien, de forma activa o pasiva, le regaló la única cosa que necesitaba para escapar? Tiempo.